indudablemente es más fácil, pero que duda cabe que también tener desgravaciones fiscales, tener ayuda de Madrid, del Ministerio de Cultura, tener ayuda de Bruselas, pues hubiera ayudado más. Es decir, que duda cabe que hubiéramos podido hacer todo más rápido con este tipo, si hubiéramos ganado, sin duda. Pero bueno, en cualquier caso es verdad que podemos ir haciéndolo, pero lo haremos al ritmo que podamos, que las arcas municipales puedan. Y la colaboración público-privada, que es uno de los elementos que más hemos resaltado y que es verdad, y lo estamos demostrando. Es decir, que ha ocurrido con el Teatro Arbolé, que ha ocurrido con Delicias, que ha ocurrido con las armas, con todos los nuevos equipamientos privados, la ISA Forum, la Torre del Agua, el Pabellón Puente, en fin. Es verdad que tiene Zaragoza una gran potencia de colaboración público-privada y con las empresas culturales, y eso lo vamos a seguir explotando. En fin, yo creo que en cualquier caso es una experiencia que nos va a servir de mucho. Y bueno, pues hoy no siempre se gana, ¿qué vamos a hacer? Y lo único que le digo, lamento verdaderamente que un jurado que pensábamos que iba a hacer una valoración exclusivamente técnica haya deslizado una consideración política. Yo creo que es un error de bulto y que no tenía que haberlo hecho porque a lo mejor ni hacía falta y sobre todo desvirtúa mucho el resultado. Porque ¿cómo puede decir que ha ganado y que ha sido determinante? Como leí, es que revisa ahora las palabras por escrito. Pues no puede ser determinante que contribuya al proceso en el plazo, no contribuya, porque ellos ¿qué saben? Y unos opinarán eso, otros opinarán lo contrario. Que nosotros lo que siempre entendimos es que el jurado no iba a entrar en absoluto en valoraciones políticas y en ese sentido hubiéramos sido totalmente respetuosos si hubieran dicho, oye, San Sebastián ha ganado porque era la mejor, punto, perfecto, aplauso cerrado y abrazo. Pero hombre, no me diga usted que ha ganado por el proceso de paz, porque manda narices, o sea, a ver si va a tener un éxito, en fin, el haber tenido un proceso de terrorismo, eso es un valor para tener puntos. Bueno, puede ser que sea malo, o sea, ni a favor ni en contra, ahí está y llegamos, pero a favor tampoco. En fin, yo creo que ha sido un enorme error del presidente, no sé qué consecuencias tendrá, pero creo que jamás tendría que haber hecho esas valoraciones, porque claro, si de verdad ha sido determinante, entonces ya podemos ver qué ha pasado aquí. En fin, vamos a dejarlo ahí y que yo creo que todo el mundo tenemos un periodo de reflexión y vamos a ver qué ha ocurrido.